No está vamos a escuchando. restablecer. Pero bueno, decías el contexto. El contexto. Primero vimos esta determinación que tomó esta acción de calificación Fitch, que es otra de las grandes compañías de Las tres calificación. grandes son Fitch, Moody's y Standard Y Poor's. Standard Poor's. Hay otras, ¿no? Hay una, por ejemplo, mexicana que se llama HR Ratings, Sí. tiene mucho mérito, lo ha hecho bien, nació al calor de 2008. Sí. Ha habido lo normal en esta argumentación que se ha dado en los últimos días, pues es que dicen, ay, las calificadoras, el papel terrible que jugaron en 2008. Cierto, hubo una serie de correcciones, leyes, etcétera, tanto en Estados Unidos como en Europa, y una reflexión importante de las compañías de calificación para entender qué había fallado y cuáles eran sus metodologías. La cosa es que los inversionistas, los fondos de inversión, le siguen haciendo caso Pues a las es- calificadoras. eso sí. Es decir, invierten donde las calificadoras les dicen que es seguro Exacto. y no invierten donde les dicen que no inviertan. Exacto, ¿no? Fondos inmensos, Sí. pienso en Vanguard, por ejemplo, que Sí. estamos hablando que tiene Miles de 5 millones. billones de dólares, es decir, 3-4 veces la economía mexicana, y que a veces tienen mandatos, dicen, bueno, pues nosotros invertimos en triples veces más, etcétera. Sí. Pero bueno, ya está con nosotros Jaime. Jaime, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada. No, gracias por la invitación. Jaime, pues primero lo obvio, vimos recientemente las declaraciones justamente de Nimia con respecto a que la acción de calificación en cuanto a petróleos mexicanos, pues podrían o serán pacientes, digamos, observarán el primer semestre del año. Tú como analista soberano de México, preguntarte, ¿qué tan determinantes petróleos mexicanos para la calificación de deuda soberana de nuestro país, de México? No, es una excelente pregunta porque justamente es la consideración principal que va a determinar la dirección o si es que, bueno, digamos, el destino de la calificación soberana. La calificación de Pemex o el plan que se está desarrollando para Pemex es determinante en cuanto al futuro de la calificación soberana porque es nuestra principal preocupación. Más allá de eso, tenemos algunas preocupaciones sobre presiones fiscales y sobre la evolución de la economía, que también seguimos en modo de observación, debido a que tenemos más preguntas que respuestas. Entendemos que hay un apoyo importante a Pemex, y lo hemos visto con esta reducción de su carga tributaria, pero esto tiene costos e implicancias fiscales, y eso es lo que estamos tratando de evaluar. ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿O cuáles serían, tú dices, tenemos más preguntas que respuestas? ¿Cuáles son las preguntas más importantes que ustedes se hacen en este momento? Sí, muy buena pregunta. Justamente algo que estamos viendo es que los requerimientos de financiamiento de Pemex anualmente son aproximadamente 20.000 a 25.000 millones de dólares, es lo que estimamos por los próximos 3 años. De ahí, esto incluye la deuda que se vence de Pemex, que son como 30.000 millones de dólares en los próximos 3 años, o un tercio de la carga de deuda de Pemex que se vence y que se tiene que refinanciar, al igual que el gasto de capital o el gasto de inversión que tiene que hacer la petrolera. Y esto para estabilizar la producción de petróleo, quién sabe si es que tal vez aumentarla, pero también tenemos que tomar en cuenta los costos de rehabilitar las 6 refinerías que quieren rehabilitar, construir la nueva refinería y todas las otras necesidades de inversión que tiene la empresa. Esto es un monto bastante grande. Los mercados parece que los inversionistas financieros se han tornado un poco algo negativos en Pemex. Levantar esta cantidad de deuda anualmente es costoso y el costo de financiamiento ha aumentado. Entonces, la pregunta que tenemos nosotros es, efectivamente, si es que nuestros estimados de los requerimientos de financiamiento anuales son los apropiados, si es que van a estabilizar e incrementar la producción petrolera, y si es que no hay otras sorpresas que se puedan dar, necesidades de financiamiento, al igual que tanto esto lo puede financiar Pemex y que tanto esto va a necesitar de apoyo soberano, o en otras palabras, mayores transferencias al soberano o una reducción incluso mayor de la carga tributaria de Pemex. Y esto, ¿cómo afecta a las finanzas públicas en el contexto de que tenemos presiones de gasto por otros lados debido a los programas sociales y los planes de inversión
del gobierno también. Entonces, como ven, es un rompecabezas que Sí. poco a poco estamos tratando de formar. ¿A usted les preocuparía que, digamos, el gobierno federal destinara recursos para aliviar esta presión de la que nos estás hablando de petróleos mexicanos? Es decir, ¿habría un riesgo de que los problemas de petróleos mexicanos pudieran convertirse en problemas soberanos de México en caso de que el gobierno destinara recursos, sobre todo destinara recursos a proyectos como la refinería que se quiere construir? Sin duda, ¿no? Esa es justamente la preocupación, ¿no? Que esto añadiría los requerimientos financieros de Pemex y que existe un riesgo muy real de que el gobierno, o lo que nosotros llamamos el soberano, la calificación soberana, tenga que apoyar en estos requerimientos de financiamiento, y tenga que aumentar transferencias o darle aportes de capital o inyecciones de liquidez, o en el peor de los casos, el extremo, que tenga que garantizar explícitamente la deuda de Pemex. Siempre se considera que hay una suerte de garantía implícita, pero hacerla explícita ya implica un pasivo real para el gobierno y para la calificación del gobierno, lo cual le pondría bastante presión a la calificación hacia la baja. Jaime, en este rompecabezas del que hablas, que sin duda es complejo, ¿qué lugar ocupa la pieza del combate al robo de combustible como parte, digamos, del entramado de este rompecabezas? ¿Es significativa? ¿Es algo cosmético? ¿Cómo dimensionar y ponderar esta parte? Bueno, sin duda el nivel del robo aparentemente había sido considerable. Estábamos hablando de aproximadamente 64,000 barriles de combustible al día que se perdían, y es un monto importante. Reducirlo es claramente una política muy bien intencionada para tratar de combatir este mal, pero claramente lo que también tratamos de evaluar es el daño que se le puede haber hecho a la actividad económica al cortar suministro de combustible a muchos estados que perdieron bastante actividad económica como el costo. O sea, toda medida siempre tiene un costo. En este caso el costo fue bastante real. Parece que ya el suministro se ha estabilizado un poco, pero es una medida que en el largo plazo puede ser positiva para la hoja de balance de Pemex. Sin embargo, en comparación a lo que se planea invertir en Pemex, es un monto relativamente acotado. Ahora, ¿ustedes han observado algo con respecto no solo a las declaraciones, porque entiendo que estos 6 meses que ustedes están o han considerado como un escenario para esperar ver resultados y hacer evaluaciones al respecto, pero temas ya concretos como el nivel de importaciones de tanto de gasolina como de petróleo para refinar? ¿Han visto ustedes algo que les preocupe? Porque se ha mencionado obviamente mucho que hubo una disminución importante y eso en parte influyó no solo en cerrar los ductos, pero también en que no había simplemente combustible. ¿Ustedes han observado algo vinculado a ello como parte de la evaluación que hacen tanto de México como de Petróleos Mexicanos? Sí, esto nos dio una suerte de pequeño sabor de cuál podría ser el efecto de toda esta política de inversión en refinerías. Lo que es cierto es que Pemex pierde dinero en refinación. Sus márgenes son negativos en cuanto a productos refinados. Y Pemex tiene muy buenos márgenes cuando vende el crudo. Si uno está invirtiendo en refinerías, la idea es pasar lo que se está exportando, que es el crudo, refinarlo y de ahí utilizarlo domésticamente y posiblemente exportar algo. Pero nuevamente, se tendría que cambiar esta dinámica donde vas a sacar un producto donde tienes márgenes negativos, sustituyendo por un producto donde tienes márgenes bastante positivos, que es la exportación de crudo en sí. Aquí puede ser que mucho de este margen negativo se deba a que las refinerías requieren de algo de inversión y son bastante ineficientes, pero también hay otros factores. Entonces, ¿cómo se va a ver la foto luego de que se den estas inversiones, que son, por lo general, inversiones de largo plazo? No recapacita una refinería en menos de un año, por lo menos, y son 6, al igual que construir otra, y típicamente siempre se demoran por lo menos 3 años en construir
Estamos hablando de planes de largo plazo que podrían tener un impacto, o probablemente, si es que uno se va por los números de ahora, negativo en la hoja de balance de Pemex, debido a este análisis de márgenes y qué tan rentable es cada una de estas operaciones. Pues Jaime, agradecerte muchísimo como siempre y por supuesto nos mantenemos en contacto contigo porque es muy importante el análisis que hacen ustedes y sobre todo, bueno, pues la señal que mandan al mundo de la inversión allá afuera con respecto a estas decisiones y acciones de calificación. Muchas gracias. Un gusto, como siempre. Gracias, Jaime. Bueno, pues ahí está. Ayer el gobierno federal, en concreto el presidente de la República, pues muy elogioso, ¿no? En cuanto a la posición de Moody's, a diferencia de Fitch, pero escuchando a Jaime, pues vemos mucha cautela, ¿eh? Pues es sí. decir, no han tomado una decisión de degradar la deuda, pero están observando con preocupación, ya nos dijo cuáles son las preocupaciones, nos habló pues del pago del vencimiento de la deuda en los próximos 3 años, de la tercera parte, $30,000 millones de 106,000 millones de dólares. Sí. ¿De dónde van a salir esos recursos? Y si los pone el gobierno federal, nos dice, pues hay preocupación de que los problemas de Pemex pudiesen volverse problemas soberanos, ¿no? Que ese es el gran asunto porque si hay una acción de calificación con respecto a Pemex, no tarda en venir con respecto al país, Sí. es decir, y eso automáticamente impacta no solo ya, no estamos hablando únicamente de Pemex, sino a todas las entidades que operan en México, es decir, es muy difícil que una empresa que opera en México tenga una calificación superior a la del país en el que opera. Así funciona. Y otro elemento importante, pues, es esto que menciona. Por un lado, el combate al robo de combustible, 64,000 barriles, está bien hacerlo, es lo que nos dice Jaime, pero no es relevante para efectos del nivel de... No le va a dar los recursos a petróleos Exacto. mexicanos que necesita para hacer frente a esto que estamos Exactamente, comentando. que es esto que se conoce como CAPEX y es como si tienes poco dinero para invertir y lo inviertes en algo que a lo mejor falla. Uno compra un coche, pero no sabe si las llantas van a funcionar. Claro. ¿No? Y entonces, eso es delicado, pero bueno, muy, muy interesante. Muy bien.